Masejet Julin, Daf Yud Gimel Amud Aleph 13a, pero comenzamos las últimas 8 líneas del Daf anterior. Dice la Gemara Amar Rabbi Yehuda bar Abba, Bai Rabbi Yohanan, Katan, ¿yesh lo mahashaba o en lo mahashaba? Rabbi Yehuda bar Abba trae una pregunta, una duda que tenía Rabbi Yohanan. La pregunta de Rabbi Yohanan es la siguiente. Un Katan, ¿qué es un Katan? Un menor de bar mitzvah. En los casos que se requiere una mahashaba, se requiere una kavaná, o sea, se requiere un pensamiento, una intención. Y el Katán tuvo ese pensamiento, tuvo esa intención. ¿Esa mahashabá del Katán es significativa? ¿O decimos que por el hecho que es Katán, aunque la tuvo, no es significativa? Esa es la duda, la pregunta de Rabbi Yohanan. Y antes de seguir, quiero hacer una pequeña introducción. Obviamente vamos a explicar la Gemara según Rashi. Y vamos a ver 3 categorías. La que es mahashabá, que es pensamiento, intención, a través de dibur, a través de que el Katán dijo, tengo la intención, tengo el pensamiento de tal y tal. Hay otro término, otro nivel que se llama maaseh, que es cuando hubo una acción y también dibur, y también lo dijo, que la acción y las palabras demuestran la intención, o sea, que es algo mucho más fuerte. Y hay un nivel intermedio que es cuando hizo maaseh, acción sin dibur. Y del maaseh, de la acción, puedes entender eso. ¿Sí? La pregunta de Rabbi Yohanan está hablando sobre el nivel 1, el más bajo, o sea, mahashabá. ¿Sí? Y pregunta si la mahashabá, ¿qué es mahashabá? Dibur. Si la mahashabá de un katán es una mahashabá significativa o no. Todo esto, obviamente, importante agregar, es en los casos que se requiere mahashabá, porque si no se requiere, aunque no sea significativa, pues no importa. ¿Sí? Por ejemplo, al final de la clase anterior mencionamos que en Shechitat Julin, según Rabbi Natán, que así opina nuestra Mishnah, seguimos al final de la clase anterior, no se requiere kavaná, entonces no habría problema por ese lado de kavaná. Esto es más que todo, lo que vamos a ver a continuación, está hablando en casos que sí se requiere kavaná, que sí se requiere una buena intención, una buena mahashabá, como por ejemplo en Shechitat Kodashim, cuando uno hace Shechitat de Korbanot. ¿Okay? De todas formas, repito, Rabbi Yohanan nos habla del nivel 1, que es nivel 1, mahashabá, o sea, dibur nada más. Si un katán lo hizo, si eso es significativo o no es significativo. Esa es la pregunta, la duda de Rabbi Yohanan. Amarle Rabbi Ami, vetibai le maase, maishna maase de loka mi bayale, detran ishla maase, mahashabá nami no tibaile, detran en la mahashabá. דתנן, האלון והרימון והאגוז שחקקום תינוקות למות בהם עפר, או שהתקינום לכף מאזניים, טמאים מפני שיש להם מעשה, ואין להם מחשבה. Antes de proceder a la respuesta, Rabbi Ami le pregunta a Rabbi Yehuda bar Abba, que trajo esta duda de Rabbi Yohanan. Dice, un segundo, ¿por qué la duda de Rabbi Yohanan es sobre mahashabá de un katán? Y no sobre maaseh. ¿Qué es maaseh otra vez? Maaseh, aquí se refiere maaseh con dibur, o sea, el tercer nivel, el mejor nivel, el nivel más alto, maaseh con dibur. ¿Sí? Como por ejemplo cuando había un korban olá que es Koche Kodashim, y estaba en el sur de la Azara, y no es el lugar caché para la Shejita, porque Koche Kodashim donde se hace en la Azara, en el norte, ¿sí? Y vino el Katán, y agarró el animal, lo llevó para el zafón, y dijo, lo estoy llevando para el zafón, para hacerlo como Leshem Olá, porque no está kasher en el sur, o sea que lo llevó y adicionalmente declaró que lo está haciendo Leshem Olá, ¿sí? Entonces pregunta Rabbi Ami, ¿por qué la duda que trajo Rabbi Yehuda en nombre de Rabbi Yohanan es nada más en mahashabá y no tiene la duda en maaseh? Aparentemente la razón por la cual la duda no es en maaseh es porque hay una Mishnah explícita en Masejet Kelim, Perek Yudzayin, Mishnah Tetvav, que dice que los ktanim yesh la en maaseh. El maaseh de ellos, o sea, cuando digo maaseh aquí me refiero maaseh con todo, con dibur, ¿sí? Entonces, ya que está escrito meforash en la Mishnah que yesh la en maaseh, es pashut y no hay duda. Por eso la duda de Rabbi Yohanan fue hecha nada más en ¿qué? Con mahashabá, o sea, dibur. Pero pregunta Rabbi Ami, pero no me cuadra, porque la última parte de esa misma Mishnah dice meforash, de la misma manera que yesh la en maaseh, en la en mahashabá de él no es significativa. Entonces, si es así, no entiendo cuál es tu duda. Como está escrito, y ahorita la Gemara trae la Mishnah completa, está escrito la Mishnah completa, el alón es una fruta llamada bellota, ¿sí? Rimón, ¿qué es rimón? Granada. Y egoz, nuez, ¿sí? O tipos de granos.
que tienen una cáscara dura y vino un tinok, o sea, un menor, y le hizo un hueco y sacó el fruto y quedó como un recipientico, un recipiente. Y lo usó, ¿para qué le hice eso? ¿Para qué hizo eso el tinok? Para poder medir arena, ¿sí? O que lo agarró como para usarlo como un plato en las balanzas. En estos casos nos dice la Mishnah, reciben tuma estas cosas. A pesar que quien lo hizo todo esto, un katán. ¿Por qué? Porque fue un maasé. Sí, hubo un maasé. Pero si hubiese sido nada más de mahshabá, o sea, en un caso que un katán encontró una de estas cáscaras ya rotas, o ya así, y lo decide usarlo para medir, o usarlo para así, nada más mahshabá, en la de mahshabá. Entonces, repito la pregunta de Rabbi Ami. Se pregunta Rabbi Ami, a Rabbi Jiabrabá que trajo esta duda de Rabbi Yohanan. No entiendo por qué Rabbi Yohanan trajo la duda en un katán sobre mahshabá de un katán. ¿Por qué no la trajo en maasé? Dice, no, ¿por qué? ¿Por qué? Porque en la Mishnah en Kelim dice que Maaseh y Shla Maaseh, entonces no tienes por qué tener duda. Dice, pero esa misma Mishnah dice que en la de Mahashabá, entonces ¿por qué tienes duda de Mahashabá? Así pregunta Rabbi Ami. Le responde Rabbi Jiabarabá a Rabbi Ami, no te voy a explicar, te voy a explicar. Efectivamente, Mahashabá solo, ¿qué es Mahashabá solo? Dibur, nada más, no fue la duda de Rabbi Yohanan, como entendimos hasta ahorita. ¿Sí? Porque eso es obvio, como está escrito en la Mishnah, en Masejet Kelim, que de la misma manera que el Katán tiene Maaseh, no tiene Mahshabá, no hay duda en eso. La duda de Rabbi Yohanan, aquí estamos cambiando lo que pensamos hasta ahorita, es cuando es Mahashavdo ni Keret mitoch Maasab. Cuando la intención, el pensamiento de un Katán lo tiene, pero no porque el Dibur, no porque lo dijo, sino porque por una acción. Entonces es mucho más fuerte, ya es el nivel 2. Pero por otro lado no hubo acción y también declaración. Nivel medio. Esa es la duda de él. ¿Sí? Esa es la duda de él. Por ejemplo, en un caso, ¿cuál sería este caso que es Maaseh sin Dibur? Cuando el animal, el corbanola, estaba en el sur, ¿sí? Y vino el Catán, ¿y qué hizo? No dijo nada, pero la llevó para el norte, ¿sí? Entonces, ¿cuál es su intención? El Shemolah, porque lo mandó. Si hubiese sido Koshim Kalim lo hubiese dejado ahí. El hecho que lo llevó para allá es aparentemente el Maaseh. No dijo nada, pero el Maaseh vemos que es Leshem. Hola. Entonces la pregunta es, la duda de Rabbi Yohanan es, mira, por un lado, ya que trajo el animal, la golá, el zafón, se mashma que su intención fue esa. Entonces es como si fuese que hubo Maaseh con todo lo máximo. Entonces está kasher. O podemos decir que puede ser que el hecho que lo movió del lugar es porque no había lugar suficiente cómodo en el sur, por eso lo movió, no es suficiente. Se necesita una declaración. Esa es la duda de Rabbi Yohanan. Y nuevamente, de la Mishnah Masejet Kelim no tenemos nada en contra, porque la Mishnah Masejet Kelim nos habla de los extremos, de Mahashabá, o sea, solo Dibur, y de Maaseh, que incluye Maaseh con Dibur. Pero el nivel del medio, no sabemos qué pasa cuando hubo solo Maaseh sin Dibur. Esa es la duda de Rabbi Yohanan. Sin embargo, la Gemara, o sea, ya está clara cuál es la duda. Ahorita la Gemara dice, no, pero esto también, entonces, si esta es la duda, no tiene por qué haber duda, porque ya Rabbi Yohanan nos dijo en otro lado la alhaja para esto. Porque Hanami amaraj Rabbi Yohanan, Hadazimna de Tnan, Amale, pero tablegag mi pene hakenima, Bearada leemtal, enan bejiutan, Veim nitkaben lekach, Harehen bejiutan, Heailum Jereshot bekatan, Afalpish nitkabnu lekach, enan bejiutan, mi pene sheyesh laem maase, ve'en laem mahashava. ואמר רבי יוחנן לא שנו אלא שלא ייפך בהם, אבל ייפך בהם הרי זה בחיותן. Aji kami bayale, de oraito de Rabbanán. Dísele un segundo. Si esa es la duda de Rabbi Yohanan, que hubo nada más que Maaseh sin Dibur, pues no entiendo por qué tiene duda. Ella, en otro lado, aclaró que sí funciona eso. ¿Dónde en otro lado? Hay una Mishnah Masejet Machshirim. Esa Mishnah nos habla de cosas para un alimento. ¿Recibe tu mano o recibe tu mano alimento? Sí, pero tiene que volverse susceptible, a poder recibir tumá. ¿Cómo se vuelve susceptible? A través de mashkin, a través de líquidos, ciertos líquidos. Pero hay una condición más. El líquido tiene que mojar a ese alimento, ¿sí? Miretzon ba'alim, que los dueños quieran que se moje. Si se mojó solo, así, no se considera susceptible, no se vuelve susceptible a recibir tumá. Entonces ahí la Mishnah nos dice, ¿qué pasa a una persona que sube sus frutos, alimentos, sube sus frutos al techo? ¿Pero por qué los sube? Porque hay insectos abajo. ¿Sí? Lo sube al techo. Y en la noche, durante la noche, ¿qué le cayó? Rocío. Dice la Mishnah, enan bejiutan.
no cumple el machshir, no se vuelve susceptible, no es kiutan. El pasuk dice kiutan, que es kiutan cuando le pongas, cuando haya voluntad del dueño de que le ahí hay, pero no es kiutan. ¿Por qué? Porque la intención de colocarlo arriba no es para que le caiga rocío. Su intención fue para salvar las frutas de los insectos. Eso no es kiutan. Pero si el dueño quería también, ¿sí? La razón que lo subió arriba es para que le caiga el rocío, también para que le caiga el rocío, ahí sí es que vejiutan y se vuelven susceptibles a recibir tuma. Primera parte de la Mishnah. Segunda parte de la Mishnah, ¿qué pasa si el que lo subió no fue una persona grande, sino fue que Jeresh, Shote o Catán uno de los casos, ¿sí? Y lo subió ¿por qué? Por insectos, ¿sí? O sea, por la razón que lo subió es para que los insectos no vengan. Dice la Mishnah, inclusive si lo subió por los insectos y también quería también querían uno de sus Jeresh, Shote o Catán subirlos para que le caiga el rocío, no es vejiutan. ¿Por qué? Porque Jeresh, Shote o Catán, ¿sí? Tienen maaseh, pero su mahashabá no es mahashabá, ¿sí? Y por lo tanto, aunque pensaron también en que rocío, esa mahashabá no sirve, ¿sí? Viene Rabbi Yohanan, así dice la Mishnah, viene Rabbi Yohanan y dice, un segundo, todo lo que decimos que un Catán que tuvo intención de rocío, Jeresh, Shote o Catán uno entre ellos, un Catán que tuvo intención de rocío no es kiután y por ende no se vuelven esos alimentos susceptibles a recibir tumá, es únicamente si después de que le cayó el rocío arriba, no los volteó las frutas. Pero si le cayó rocío y las volteó, ¿qué está demostrando ahí? No, aquí hay un maasé demostrando no solamente insectos, sino también tengo intención en el rocío. Entonces, en este caso, sí es hiutan. Ahorita, ¿qué pasó aquí? Aquí hubo solamente maasé. Al voltearlo, no habló nada, hubo nada más maasé. Y nos dice que el maasé de ellos, sin dibur, sí es buen maasé. Entonces, si la duda es, dice la Gemara, acabamos de responder antes que la duda de Rabbi Yohanan aquí es, si el maasé sin dibur se considera, si es buena, o sea, se considera maasé para definir la machshavá o no. Dice que aquí vimos claramente que sí, si uso maasé es suficiente. Dice la Gemara, tienes razón, ahí dice Rabbi Yohanan claramente que sí. Pero no sabemos si es de oraitá o solo de Rabbanán. Y la duda que Rabbi Yohanan tiene aquí es si decimos que es de oraitá, para también le aquel y todo, o solamente de Rabbanán por una jumbra y solo le ajmir. ¿Okay? Esa es la duda que Rabbi Yohanan tiene en nuestra suya. Seguimos. Amar Rabbi Jia Barabá. Vai Rabbi Yohanan Katan yesh lo maase o en lo maase. Amar le Rabbi Ami. ותיבהלם מחשבה, מה ישנה מחשבה דלא כמבהלה דתנן למחשבה, מעשה נמי לא תיבהלה דתנן יש להם מעשה, אך כמבהלה דאורייתא או דרבנן. ופשיט יש להם מעשה, ואפילו מדאורייתא, אין להם מחשבה ואפילו מדרבנן, pero מחשבתו ניכרת מתוך מעשה, מדאורייתא אין לו, מדרבנן יש לו. Ok. Ahorita la Gemara trae otra versión de la duda que trajo Rabbi Jia Barabá de Rabbi Yohanan. ¿Sí? Esta segunda versión la dice Rav Nachman bar Yitzhak. La primera versión la trae la Gemara y la segunda versión es Rav Nachman bar Yitzhak. Dice, mira, no. Aquí otra versión en la duda que trajo Rabbi Jia Barabá en nombre de Rabbi Yohanan. La duda de Rabbi Jia Barabá en nombre de Rabbi Yohanan, según esta versión, es si un Catán, según la primera versión que es, si un Catán yeshlo mahashaba. Según esta segunda versión, la duda es si un Catán tiene maaseh o no tiene maaseh. Si su maaseh es significativo o no es significativo. Le dice Rabbi Jia Barabá, pero ¿por qué la duda de Rabbi Yohanan fue nada más en maaseh y no fue mahashabá? Aparentemente mahashabá no fue porque hay una Mishnah Masechet Kelim que dice que en la mahashabá, entonces no hay duda. Bueno, esa misma Mishnah dice que yesh la maaseh, entonces tampoco en maaseh deberían tener duda porque dice que yesh la maaseh. Dice la Gemara, no. Según esta versión, le respondió que la duda de Rabbi Yohanan, le respondió Rabbi Jia a Rabbi Ami que la duda de Rabbi Yohanan es la siguiente. Sí, está escrito en la Mishnah en Masechet Kelim que cuando es Maaseh Gamur, que es Maaseh Gamur, Maaseh con Dibur, ¿sí? Sí es Maaseh, Yesh la Maaseh. La pregunta es si Doraitá, y se puede inclusive permitir a vaso, se puede ser permisivo inclusive a vaso de eso, o nada más de Rabbanán. Esa es la duda de Rabbi Yohanan. Y según esta versión, Rabbi Yohanan sí solucionó su duda. Dijo, si Yesh la Maaseh Gamur, incluso cuando es un Maaseh Gamur, o sea, cuando es Maaseh con Dibur, es inclusive Yesh la Maaseh, inclusive ¿qué? Mi Doraitá, o sea, que Shalis Mojas de Lekula. Pues se sigue diciendo, pero cuando es Mahashabá, solamente el primer nivel 1, no hay, no solamente de Doraitá, sino tampoco de Rabbanán. Y cuando es nivel 2, Mahashabtón y Kremitoch Masab, ahí mi Doraitá no y mi Rabbanán sí. Esta es la segunda versión. Seguimos. Bai mineshe muelme rabuna. Mina le mitasek bekodashim sheu pasul.
שנאמר ושחט את בן הבקר, שתהא שחיטתו לשם בן בקר. אמר לו זו בידינו היא, לעכב מניין. אמר לה, לרצונכם תזבחוהו, לדעתכם זבוחו. Ya que hablamos de Kavaná en la Shejitá, ¿sí? La Gemara nos trae otro puntico, otro tema. Sobre Kavaná no de Julín. Julín no se necesita Kavaná. ¿Cuándo se necesita Kavaná? En Kodashim. Le preguntó Shemuel a Rabuná lo siguiente. ¿Qué pasa a una persona que mitasek be Kodashim? ¿Qué es mitasek be Kodashim? Mitasek be Shchitat Kodashim. ¿Qué significa eso? O sea, una persona que hace un sacrificio de Kodashim, o sea, de un Korban, involuntariamente. O sea, estaba haciendo otra cosa y moviendo el cuchillo. ¿Qué pasó? Le hizo shejita. No tenía intención. ¿Sí? Por ejemplo, estabas levantando el cuchillo y bajándolo y de repente un animal se metió ahí o metieron un animal ahí y él le hizo shejita y listo. Pero no tenía intención de shejita. ¿La shejita es pasul o no? Y por ende, decir que el korban está pasul o no. Hasta ahorita mencionamos que trajimos como ejemplo que Kodashim sí se necesita, pero la Gemara aquí no analiza. Le respondió, esto le preguntó Shmuel a Rabuna. Le dice Rabuna, ¿cómo? Está escrito en Vaikra 1.5, Veshahat et ben abakar. Las palabras et ben abakar están extras, porque el pasuk hubiese podido decir Veshaható. Et ben abakar está extra para decirte que la shejitá tiene que ser leshem ben bakar, con intención, tiene que haber mahashaba. Así le respondió Rabuna a Shmuel. Pero un segundo, le pregunta Shmuel a Rabuna, yo sé este pasuk, ¿sí? Y por eso a base de este pasuk no hay duda que el lejatejilá tiene que ser con kavaná. Pero mi pregunta es más que todo, ¿cómo sabemos nada más que no es lejatejilá nada más el tema, sino también bediabad? ¿Cómo sabemos que es meakev? O sea, ¿cómo sabemos? La pregunta mía es, no hay duda que lejatejilá se necesita porque está escrito beshahatet ben apakar, entonces lejatejilá sí, pero ¿cómo sabemos que si no lo hiciste es pasul, bediabad? Le respondió Rabuna, porque hay otro pasuk. Ahí en Vaikra 19.5, lirtzonechem tizbahu. E interpretamos ese pasuk que se refiere a decir ledatchem zebuchu. Háganlo con intención, ya que está escrito, repetido, dos pesukim que te dicen la misma idea. Siempre tenemos una regla que cuando el segundo te dice lo mismo que el primero, decimos que es que leakev. ¿Sí? Seguimos. Próxima Mishnah. Shchitat ovet kochavim, nevela, umetam'a bemasa. La Mishnah a continuación nos habla. Hasta ahorita hablamos de ciertas personas que están inválidas en hacer shejitá, pero ahorita la Mishnah nos habla de otro nivel, de una invalidez más fuerte, más contundente. ¿Quién? Un idólatra, un ovet kochavim, un nohri, un gentil, un no yehudí. Si hace shejitá, inclusive si hay otros que están supervisando, no está kasher. No solamente que no está kasher, que es tarev, sino es nevelá. Que es nevelá, no se considera una buena shejitá y por ende es nevelá, tiene estatus de nevelá que es como si fuese que murió sola, y dice el pasuk lo tochlu con nevelá, y que si una persona toca un kazait, toca o inclusive bemasá, carga sin tocar, está tamé. ¿Sí? O sea, no solamente que la shejitá no sirvió para hacer kasher, sino que se vuelve literal, no se considera una shejitá, se considera que el animal murió sin shejitá, o sea, nevelá. Dice el pasuk lo tochlu con nevelá, y está escrito que es tamé. Si hay un kazait y lo tocas, o inclusive si lo cargas, tamé bemasá. ¿Sí? Así nos dice la Mishnah. Inclusive si hay Israel que lo están viendo. Muy bien. Así nos dice la Mishnah. Bien, la Gemara dice lo siguiente. Nevela in isura naalo mantana. Amar Rabbi Abba, Amar Rabbi Yohanan, de lo que Rabbi Eliezer. De in Rabbi Eliezer ha'amar, stama hashavet odet kochavim, la bodet kochavim. Podemos deducir en nuestra Mishnah claramente que cuando un nohri, cuando un gentil hace la shejitá de un animal, es nevelá, mashma que es nada más nevelá, pero, o sea, es nada más nevelá que la prohibición es que consumirlo y hay impureza, está impuro si uno se lo toca, o sea, pero la prohibición es consumirlo, pero no hay prohibición de haná, de beneficio, o sea, uno puede venderlo sin problema, ¿sí? Entonces, nuestra Mishnah no viene a decir que el único isur que hay aquí es agilá, pero no haná. ¿Qué opinión nos viene a excluir? Dice Rabbi Abba, en nombre de Rabbi Yohanan, nos viene a excluir la opinión de Rabbi Eliezer. Que Rabbi Eliezer dice más adelante en la Mishnah, la Flametjeta Mutbe 38b, que inclusive un Israel que hizo shejitá de un animal, de un gentil, para él gentil, la shejitá, esa carne está prohibida no solamente de consumir, sino de aná. Kolshiken, ¿de qué? Kolshiken, si un mismo gentil hizo eso. ¿Por qué? Porque Rabbi Eliezer opina que Stam Machshevet Odet Kochavim, o sea, un Stam Nohri, cuando hace la shejitá o pide que le hagan la shejitá, su intención es que abodazará.
Entonces, si es abodazará, entonces eso se considera una ofrenda para abodazará. Y ofrenda de abodazará está prohibido no solamente en consumir, sino también en Aná. Así opina Rabbi Eliezer. Es nuestra Mishnah que nos dice que cuando hace un ojri, es nevelá, y está y nada más es surajilá, más no nada más es surajilá y no es suraná. O sea que no vamos como la opinión de, esta Mishnah no va como la opinión de Rabbi Eliezer. Rabbi Ami Amar, Ajikatan, Shechitat Oved Kochavim Nevela, Hademin la Abodat Kochavim. Tanina le Hadetan Rabbanan, Shechitat Min la Abodat Kochavim, Pito Patkuti, pero Shechitat Min la Abodat Kochavim, Pito Patkuti, Yeno Yainesech Sefarav Sifre Kosmin, pero Tav Tevalim, Vieshomrim, Af Banav Mamzerim, Betanakama, Ishto Lo Mafkar. Dice otra explicación que le dice Rabbi Ami en la deducción de la Mishnah, dice lo siguiente. De nuestra Mishnah podemos deducir, ¿qué dijimos en nuestra Mishnah otra vez? Que un Oved Kochavim, su shejitá se considera que nevela, ¿sí? Y por ende, la prohibición es únicamente de consumo, pero no de aná. Bien, Rabbi Ami dice, podemos deducir que únicamente la shejitá de un idólatra, o sea, ¿qué es un idólatra? Un stam nohri, que a veces hace idolatría, ¿sí? Ahí es cuando decimos que es nevelá y no se puede comer, pero sí se puede tener beneficio. ¿Por qué? Porque un stam nohri, a pesar que hace idolatría de vez en cuando, pero cuando hace shejitá a un animal no tiene intención de idolatría. Por eso ahí la única prohibición es consumir, porque es nevelá, pero no hay aná. Pero cuando es un min, ¿qué es un min? Un devoto para bodazara, como un comer, un sacerdote de idolatría, ahí seguro que la shejitá fue, ya sea que si es un min de idolatría, o sea, si es un devoto de idolatría, un sacerdote, ya sea nohri o ya sea Israel, en ambos casos decimos que, o sea, puede haber un Israel también así, que cuando es un min, cuando es un devoto así, seguro la shejitá fue hecho con intención de idolatría, y por ende no solamente va a estar prohibido en consumir, sino también en aná, en tener beneficio. Así dice Rabbi Ami. Dice la Gemara, según este dikduk, sale que nuestra Mishnah nos está enseñando lo que está escrito en la Baraitá a continuación. Dice la Baraitá, una shejitá de un Israel que es un min para bodazara, un devoto de idolatría, se considera que fue para idolatría y por ende está surbeaná. Sigue diciendo la Baraitá, el pan de esta persona, de este min, se considera patkuti y no se puede comer. El yain, el vino de este min, que está con Abodazará, se considera yainesech y no se puede tener beneficio. Sus libros, o sea, un Sefer Torah que él escribió, o Sefer Nebim Ketubim, se consideran Sifre Kosmin, de divinas de Nevi Abal, que fueron escritos con intención, con pensamientos de Abodazará, y por ende requieren ¿qué? Serefá, ¿sí? Adicionalmente, Perotav, sus frutos, se consideran Tevel, o sea, que nunca le sacó ¿qué? Trumot y Masort, están terminantemente prohibidos de ser consumidas. Veyeshomrim, y la Baraitá trae una segunda opinión que agregan que inclusive los hijos de estos minim se consideran que mamzerim, porque un min no le importa, no mantiene respeto con su esposa, no mantiene una relación estable y manda a su esposa a hacer ¿qué? Prostitución. Entonces los hijos que se embaraza a su esposa probablemente no son de él, sino son de quién, de otro. Entonces son mamzerim. Y Tanakama, ¿por qué no está de acuerdo con esto? Dice no, porque no obstante un min puede ser con idolatría todo, pero sí mantiene y sí cuida que su esposa no haga prostitución, no sea infiel. Y por eso los hijos sí tienen hazaká, que no son mamzerim. Seguimos. Amar mor, shechitat oved kochavim nevela, venehu shema minhu. Amar anochan amar babarabua, en minim beumot oved kochavim. Vea kachazinan deika, eima en rob oved kochavim minim. Sabarla, כי עד אמר רבי חייא ברבא, אמר רבי יוחנן, נוכלים שבחוץ לארץ לאו עובדי עבודת כוכבים הן, אלא מנהג אבותיהם בידיהם. Escuchen bien, mencionamos en la Mishnah que la shejitá de un idólatra, ¿qué es un idólatra? Stam nohri, si no min, dijimos, en nuestra Mishnah, shejitá de un idólatra, ¿sí? No es azur beaná, sino una nevela, prohibido en ser consumida, también tiene tumá, pero no hay isur aná. Dice la Gemara, pero un segundo, pero si tú me dices que un min de Abodat Kochavim está que Asur Beaná, entonces cualquier shejitá de un Oved Kochavim debería sospechar que ese Oved Kochavim es min. Entonces debería estar prohibido no solamente en Nevelá, sino también en Aná. Entonces, ¿por qué nuestra Mishnah nos dice que shejitá de Oved Kochavim es nada más Nevelá y la prohibición es nada más que en consumir? Puede ser que es un min. Dice el Nachman, nombre de Rabba Barabúa,
No, en las naciones no hay minim para idolatría. Dice, ¿cómo no? Nos consta que entre las naciones hay minim, ¿sí? Responde, no, me refiero que en las naciones la mayoría de los idólatras, o sea, de los gentiles, no son minim, no son devotos de la idolatría, ¿sí? Y por lo tanto, si hizo un Obed Kohabim, un idólatra, ¿sí? O sea, no un devoto. Cuando digo idólatra me refiero, Obed Kohabim me refiero normal, ¿sí? Cuando hizo un idólatra, eso no tenemos por qué sospechar que es un min, porque la mayoría no son minim. Dice la Gemara, esto que acaba de decir Rabba Barabúa, que la mayoría de los idólatras no son devotos, va como lo que opina Rabbi Jia Barabá en nombre de Rabbi Yohanan, que él dice lo siguiente. Rabbi Jia Barabá en nombre de Rabbi Yohanan dice que los nohrim, los gentiles de Hutzal Haaretz, de la diáspora, no se consideran idólatras. Pero van a lugares para hacer idolatría. No van por intención de idolatría, sino porque sus padres hacían eso y sus abuelos hacían eso. Y ellos aprenden y siguen yendo a esos lugares. Pero en verdad no son idólatras. Esto fue dicho sobre los idólatras de Hutzal Haaretz. Entonces, si en Hutzal Haaretz los idólatras no son idólatras, entonces entendemos que en Eretz Israel sí son idólatras, pero no son minim. ¿Sí? ¿Sí? Y por ende, la shejitá que hacen no es con intención de Avodah Zará. Y por eso nuestra Mishnah, que fue dicha en donde, en Eretz Israel, nos dice que la shejitá de los Obed Kohabim de Israel está que es nevelá, pero no está sur beaná. ¿Por qué? Porque nuevamente idólatras de Hutzal Haaretz no son idólatras. Pero hacen por los padres. Los de Eretz Israel, que cuando lo hacen, si lo hacen con intención, sí, pero no son adukim, no son minim. Y por ende su shejitá va a estar kasher. Se cuadra con lo que mencionamos antes. Perfecto. Seguimos. Amar Yosef Bar Manium Amar Rab Nachman en minim beumot de Kohabim. Lemay. Y lema le shechita hasta shechitat min de Israel amarta sirá dovet Kohabim ibaya. Ela le moridin hasta de Israel moridin de Kohabim ibaya. Amar Rab Bar Hama le kabel mehem korban detania mikem velo kulechem leotzi et amumar mikem bachem chilakti velo de Kohabim mimay. Dilma hachika amar mi Israel mitzadike kabel umereshel lo tekabel אבל לא תקבל כלל וכללו לא סכדתך דתניא איש מה תלמוד לומר איש לרבות עובד כוכבים שנודרים נדרים ונדבות כישראל. Ok, dice Rabbi Yosef Bar Manium en nombre de Rab Nachman, hay ciertas alajot que fueron, escuchen bien, hay ciertas alajot que fueron dichas en un min Israel, que es un min Israel, un devoto para idolatría Israel, de un yudí, que no aplican esas restricciones en un min nohri. O sea, que a veces somos más estrictos en un min Israel, que es min otra vez. Devotos, exactamente idolatría. Cuando es Israel y no aplica para un min gentil. Dice, ¿qué alajot? ¿Cuál se refiere a estas que aplican en Israel y no aplican que aplican un min Israel y no aplican un min nohri? Si te refieres a la shejitá y nos viene a enseñar que hay diferencia de una shejitá de un min Israel. Cuando la hace un min Israel, ¿qué decimos? Que no solamente está prohibido de ser consumido, sino también está prohibido de aná. Y de un nohri, si estaría permitida aná, no puede ser. ¿Por qué? Porque si de un min Israel tú me dices que está prohibido de aná, porque su intención es Avodah Zará, pues con un min nohri, que piensa mucho más en idolatría, que va a estar que va a estar prohibido de aná. Eso no puede ser que se refiere a shejitá. ¿Qué más decir que se refiere? Dice a Gemara moridin. Hay una alajá interesante en Avodah Zará, Chavav Amud Bet, que si una persona se topa con un min, ¿sí? Y tiene un pozo allá al lado y uno lo puede bajar allá, no matarlo activamente, sino bajarlo al pozo para que poco a poco no tenga lo que comer y que se muera, hay que hacerlo. Podemos decir que esto aplica únicamente para un min Israel y no para una idolatría, y no para un min nohri. No puede ser, porque si un min Israel tú dices que moridim, koshiken que un min nohri, también moridim, lo mandas al pozo. Por eso la conclusión de la Gemara dice Rabu Bar Hama, la diferencia que va a aplicar en min Israel, que no va a ser, que vamos a ser más estrictos en min Israel en relación a un min Obed Kohabim es le kabel mehem korban. Cuando quieren traer un korban al Bet Hamikdash, que un min Israel no se lo recibimos, somos estrictos. Y un min nohri se lo recibimos. Imagínense ustedes. ¿Y en qué nos basamos? En la Baraitá. La Baraitá cita un pasuk en Vaikra 1:2. Daber el Benei Israel amartá aleem adam ki akriv mikem.
está hablando de Am Israel, Mikem. Y dice Mikem, que es Mikem, parte de ustedes, parte de Am Israel, pueden traer Korban. Yakrim Mikem, Korban Lashem. Parte de Am Israel puede y otra parte no. ¿Quién es el que no puede? El Mumar. ¿Quién es el Mumar? Renegado. ¿Quién es el renegado? El que va en contra de toda la Torah. O que es Mumar Leobed Kohabim, o que Mejale Shabbat me parece. Una de las cosas que es Mumar Leobed Kohabim. ¿Sí? Vemos que, ¿por qué? Porque se considera Mumar Lejol la Torah Kulá. ¿Sí? Entonces su Korban no se acepta. Desde un Israel, su Korban no se acepta. Así vemos claramente. Ahorita, ¿cómo vemos que un idólatra así? Dice, no, porque está escrito Mikem. Mikem es únicamente, cuando decimos Mikem, parte de ustedes, parte no, está hablando de Israel. Mashma que ahí en ustedes, en Am Israel, en nosotros, ahí es que se dividió entre unos que sí se pueden y otros que no. Pero en Ovdei Kohabim no hay diferencia y todos se pueden también de los Minim. ¿Quién te dijo? Entiendo que hay una diferencia, porque Mikem está hablando sobre Israel, pero puede ser que la diferencia es la siguiente. De Israel recibimos de los Tzadikim, y de los Reshaim no recibimos. Y de los Ovdei Kohabim no se recibe en absoluto. ¿Quién te dijo que de los Ovdei Kohabim se reciben todos? Dice, no puede ser que los Ovdei Kohabim no se reciben en absoluto. ¿Por qué? Porque hay otra baraita que cita un pasuk en Vaikra 22:18 que dice, Ish Ish mi bet Israel, Ashayakir Korbanó. Dice, ¿por qué tiene que decir Ish Ish doble? Que diga solamente Ish. Para incluirte que también un idólatra puede traer ¿qué? Nedarim y Nedabot como un Israel. Entonces, si ya vemos que un idólatra puede traer ¿qué? Korbanot, ¿sí? Y como vimos antes, no podemos hacer diferencia en los gentiles, porque toda la diferencia es nada más en Israel Mikem. Entonces, si ya comprobamos en un lugar que los idólatras pueden traer, entonces seguro es todos, exactamente. Entonces, aquí está una diferencia interesante. De un min Israel es peor que un min Oved Kohabim para poder traer ¿qué? Korbanot. Un min Israel no se le acepta. Y un min Oved Kohabim se le acepta. Seguimos. Un metamá de masá. Pshita, que van de nevela y metamá de masá. Amarraba a Jikatani. Zo metamá de masá, ויש לך אחרת שהיא מטמאה אפילו באוהל, ואיזו זאת תקרא את עבודת כוכבים, וכרבי יהודה בן בטרה. איכא דאמרי אמר רבא אחי קטני, זו מטמאה במסע, ויש לך אחרת שהיא כזו שמטמאה במסע ואינה מטמאה באוהל, ואיזו זאת תקרא את עבודת כוכבים. ודלא כרבי יהודה בן בטרה. דתניא רבי יהודה בן בטרה אומר, מנין לתקרא את עבודת כוכבים שהיא מטמאה באוהל, שנאמר, ויצמדו לבעל פאור, ויאכלו זבחי מתים, ממת מטמא באוהל, אף תקרא את עבודת כוכבים, מטמאה באוהל. Mencionamos al final de la Mishnah que la shejitá de un Oved Kohabim, ¿qué pasa? Es nevelá. Y nos agrega la Mishnah explícitamente. Y metamá be masá. O sea, no solamente en magá, sino también en masá. ¿Para qué me tienen que especificar eso? ¿Para qué me tienen que decir eso? Si tú me dices que es nevelá, está escrito en la Torah, veanosed niblata, y ejabes begada, betameadar. Ya está escrito en la Torah. Hubiese sido suficiente que la Mishnah me diga que la shejitá de un Oved Kohabim, ¿qué es? Metamá. Que la shejitá de un Oved Kohabim es nevelá. Ya, dime si es nevelá. Si es nevelá, pues yo sé que es metamá de masá. ¿Por qué me tienes que agregar y decir claramente que metamá de masá? Así pregunta la Gemara. Dice la Gemara dos respuestas, o mejor dicho, es dos versiones. La primera versión que dice Rabba es la siguiente. Te viene a decir con esas palabras extras que únicamente este caso que la Mishnah habló, o sea, cuando fue la shejitá hecha por quién, por un stam nohri, o sea, no min, ahí es cuando decimos metamá de masá y no en oil. Pero hay otro caso que hay tumat masá y también oil, bajo el mismo techo. ¿Cuándo? Cuando fue hecha la shejitá con intención de abodá zara, como dice la viuda de Beterá que vamos a mencionar más adelante, que cuando fue con intención, por ejemplo, un min, ahí está impuro, no solamente bemagá y bemasá, sino también ¿qué? Oel. Y eso es lo que nos viene a decir la Mishnah con estas palabras extras. Esto es tamé masá. Esta es memasá, pero hay otra que no es tamé masá, sino con oel, como la opinión de la viuda en Betera. Segunda versión, Rabba nos dice, cuando dicen metamé masá, la redundancia es para decirte que siempre cuando dice una abodat kohabim, aunque sea un min de abodat kohabim, siempre metamé masá. O sea que no solamente la mencionada en la Mishnah, que es que de un stam nohri metamé masá, sino también de un min metamé masá. No como la opinión de Rabbi Yehuda ben Betera, que cuando fue con intención de abodat kohabim, o sea un min, va a haber que tumato él. Y ahorita la Gemara nos trae la opinión de Rabbi Yehuda ben Betera. Rabbi Yehuda ben Betera nos dice en la baraita, como sabemos que una ofrenda de abodat kohabim, o sea, cuando fue con intención de abodat kohabim, que la impureza no es nada más magá, masá, sino también que oel, porque está escrito en el pasuk, cuando Bené Israel estuvieron en el desierto con Benot Moab, dice Veitzamedú le Baal Peor, si abodá zará, Vayojelú zivje metim. ¿Por qué te menciona metim? Te compara a esta ofrenda que hicieron con metim, con muertos, para decirte la misma manera que un muerto impurifica beoel, también que
una ofrenda que fue hecha con intención de Avodah Zará como un min, también Metamá Beol. Esa es la opinión del Bidón Meterá, pero dependiendo de las dos versiones, nuestra Mishnah va como esto o no va como esto. Seguimos. Hashochet balayla vejen asumah shechat shechitato keshera. Esta Mishnah que acabamos de leer nos dice lo siguiente: ¿qué pasa a una persona que hace shechita en la noche? O, segundo caso, un ciego hace shechita. Inclusive si no hay personas supervisando. Bediabá, dice la Mishnah, la shechita está keshera. Veamos la Gemara. Dice la Gemara: Shochet diabadin lejatejilalo urmin hi leolam shochatim ben bayom ben balayla ben berosh agag ben berosh asefina amar Rabba besheavuka kenegdo amar Rabashi daikanami de katani hatan dumia de yom veaja dumia de suma shma mina. Mira, la Gemara pregunta lo siguiente: de nuestra Mishnah del primer caso, ¿cuál es el primer caso de nuestra Mishnah? Que la hace shechita ¿cuándo? En la noche. Dice Shochet balayla. ¿Qué es Shochet balayla? ¿Bediabad o lejatejila? Bediabad. El que ya hizo shechita, kasherim. Shochet balayla, shechitato keshera. Si ya hizo shechita, bediabad. Más que lejatejila, no debe. Bien, la Gemara ahí pregunta, no me cuadra. Hay una baraita que dice leolam shochatim. Siempre puedes hacer shechita, ya sea en el día, ya sea en la noche, ya sea en el techo o ya sea en el barco. ¿Sí? La razón de los últimos casos, ya sea en el techo, ya sea en el barco, es porque hay una razón por la cual no. ¿Sí? Que uno está haciendo en el yam no se puede. Bueno, no vamos a entrar en eso ahorita. ¿Sí? Vamos a ver eso más adelante en la Mishnah Daf Mem Aleph Amud Aleph, que no se puede hacer shechita en los mares y en los ríos para que no digan que su intención de la shechita es para el ministro del mar. ¿Sí? Igualmente no se puede hacer shechita en un kli para que no digan que está recibiéndolo para bodas, está recibiendo la sangre para Avodah Zará. Pero aún así nos enseña la baraita que se puede hacer en el techo y no sospechamos que digan que es para el ministro del cielo y no para Hashem, Hadu Shalom. Y adicionalmente no hay problema hacerlo en el barco y no sospechamos de que su intención es para ser el ministro del mar, porque, bueno, ya lo expliqué ya, sí, lo vamos a ver más adelante, porque cuando está en el barco la gente ve que está viajando, se necesita hacerlo, entonces no es... Pero bueno, de todas formas, la primera parte de la baraita nos dice leolam shochatin ben bayom ben balayla, siempre se puede hacer shechita, ya sea en la noche, ya sea en el día. Pero al revés, ya sea en el día, ya sea en la noche. Eso es lejatejilá o bediabad. Lejatejilá, leolam shochatim. Es contradicción. En la noche aquí vemos en la baraita que se puede. Y en nuestra Mishnah vemos que en la oscuridad, que en la shochet balayla, que el que hace shechita en la noche, solo bediabad. Entonces bediabad o inclusive lejatejilá, contradicción. Dice la papá, no, son dos casos diferentes. La baraita, cuando nos dice que leolam shochatim ben bayom ben balayla, también en la noche lejatejilá, está hablando cuando tienes una antorcha al lado, cuando tienes luz. Cuando tienes luz, lejatejilá se puede. Nuestra Mishnah nos habla cuando está en la noche oscuro. Ahí, lejatejilá no lo hagas, solo bediabad sí. Dice Rabashé, tengo una prueba para esta respuesta que acaba de decir la papá. Tengo una prueba. Porque nuestra Mishnah, o mejor dicho, empecemos en la baraita, se menciona que leolam shochatim ben bayom ben balayla. Ya sea en el día, ya sea en la noche. Más que la noche es parecida al día. O sea que hay una antorcha, que hay algo de luz. Y en nuestra Mishnah, y por eso es que está kasher inclusive que lejatejilá. Y en nuestra Mishnah se mencionan dos casos: shochet balayla y ciego. Se compara Shochet balayla con ciego, de manera que es ciego no ve nada. Igualmente Shochet balayla es que no ve nada, o sea que está oscuro. Y ahí no es lejatejilá, sino nada más que bediabad. Y la Gemara acepta esta respuesta. Baruch Adonai leolam. Amén ve amén.